colladinos y colladinas, a RCM, vuestra radio, Radiemos Collado Mediano. ¿Qué? ¿Os pensabais que nos habíamos ido? Pues no, no hemos desaparecido. Volvemos nuevamente a mandaros toda la información que acontece, política, social y cultural en vuestro municipio y en toda la Sierra Noroeste. Solventados unos pequeños problemas técnicos, todo hay que decirlo, que hemos tenido, aquí estamos de nuevo. Y con la colaboración y compañía, como siempre, de nuestro querido amigo Diego. Hola, muy buenas tardes. Y de Maritza. Hola, ¿qué hay? Pues nada, vamos a empezar a hablar de lo que nos quedamos pendientes, los dos últimos plenos celebrados en el Ayuntamiento de Collado Mediano. Dos plenos que se han celebrado en 2 meses consecutivos prácticamente, a pesar de que, según la Corporación Municipal y el equipo de gobierno, no es necesario hacer plenos todos los meses, con lo cual hemos vuelto a tener plenos cada 2 meses. No obstante, debe ser que les gusta lo extraordinario, porque se convocó en pleno extraordinario. A petición de la oposición. Exactamente. Sí. Y se tuvo que hacer un pleno prácticamente mensual. Bueno, Diego, cuéntanos cómo fue el primer pleno. ¿El primer pleno fue el extraordinario? El primer pleno fue el extraordinario a petición de la oposición, el cual trataba sobre lo que ocurrió, sobre los incidentes que ocurrieron dentro de la plaza en las fiestas municipales a las 4:30 de la madrugada y de lo que ocurrió con el policía que acabó malherido en el hospital debido a esos incidentes ocurridos. Sabemos el estado del policía, cómo está, imagino ya bastante recuperado. Deseamos que esté ya recuperado, por supuesto. Deseo que sí, que ya esté recuperado sin ningún tipo de secuela. En principio le dieron el alta, pero tenían que seguir, según nos han informado, revisándole lógicamente porque hizo un hematoma. ¿Se ha incorporado ya al trabajo? ¿Está incorporado? Eso ya no lo sabemos, porque... Pues procuraremos enterarnos para que todos ustedes tengan información de ello, protegiendo, por supuesto, la intimidad de nuestro querido vecino y policía municipal de aquí de Collado Mediano. Bueno, cuenta. Vamos a ver, teniendo en cuenta, voy a hacerlo de forma muy resumida, teniendo en cuenta que era un pleno tan importante, en el cual no solo tenía que ser el tema ya de por sí grave, de tener un policía, ciudadano, dentro de todas formas, pero un policía herido en el hospital por un botellazo, ya de por sí las diferentes responsabilidades que debería de haber tenido el equipo de gobierno respecto a ese incidente y por los incidentes que sucedieron en la plaza, lo que nos encontramos es que derivó, de hecho, es la primera vez que se manifiesta de forma tan flagrante, un pleno en el cual parecía más un plató de tómbola que un pleno municipal. Me refiero a, lo que no puede ser es que empiecen a darse datos personales de ciertas personas de la corporación. Eso no puede ser. Lo que no puede ser es que el tono bravucón que había en el pleno no es digno de ningún tipo de administración pública. Y menos de un ayuntamiento. Y menos de un ayuntamiento. Y menos de los ciudadanos. Y menos de los ciudadanos que están ahí o a los que están representando a esas personas que están ahí subidas por los votos de los ciudadanos. Por lo tanto, esa amalgama de mala educación que se dio dentro del pleno, ese intento todo el rato por parte de la alcaldesa cada vez que veía algún tipo de protesta o algún tipo de que la gente que estaba ahí presente quería opinar, de querer levantar el pleno y directamente desalojar el pleno a las personas que estaban ahí, pues me parece que, vamos a ver, yo personalmente he estado 16 años en política. Durante esos 16 años he estado ahí yendo a plenos, no solo al pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano. También he sido concejal durante 4 años. Jamás había visto esto. Jamás. Y más en este tono. Ha habido veces, en un momento, en el 15M, que en momentos puntuales, estamos de acuerdo, ha habido algún tipo de incidente, pero que no llegaba al punto de desalojo. Y honestamente, he visto peores plenos y peor sensación por parte de la gente que iba al pleno, en el sentido de que ya estaba bien, a nivel de protestar, a nivel de todo, como para levantar, en este pleno en concreto, a la gente, a una persona en este caso, porque además se refirió de forma despectiva, fue un insulto
hacia uno de los concejales. Recordamos a todos nuestros oyentes que lo que estamos contando de los plenos pueden comprobarlo ellos mismos, puesto que a partir de hace 3 plenos empezaron a grabar ya los plenos y son colgados públicamente, pueden ustedes comprobarlo, lo que estamos comentando, y de sacar sus propias opiniones de estos hechos. Exactamente. Por lo tanto, la oposición en ese pleno, la verdad es que hizo un muy buen trabajo, sobre todo el Partido Socialista, que fue más o menos el que llevó la voz cantante sobre los incidentes que habían sucedido en el día grande de las fiestas, en la plaza del Ayuntamiento. Vecinos por Collado Mediano estuvo muy bien y la verdad es que el apoyo de Unidas Podemos también estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue el talante, no ya de Vox, que dentro de lo que cabe sí tuvo un poco más de cintura a la hora de responder las diferentes preguntas que se formularon por parte de la oposición, como por parte de la alcaldía y los miembros del Partido Popular dentro del equipo de gobierno. Pero se llegó a una conclusión, porque anticipo que anteriormente a las fiestas si hay una comisión de fiestas, hay un consejo de seguridad. Efectivamente. Que recordamos a nuestros oyentes que por parte de este Consejo de Seguridad, tanto Policía Municipal como Guardia Civil recomendó no celebrar la macrodiscoteca como cuestión de seguridad, y el equipo de gobierno hizo caso omiso a esas recomendaciones y celebró los actos como tenía previsto hacerlos. Y la consecuencia fue estos hechos, esta pelea, a estas agresiones y este incidente de nuestro vecino y Policía Municipal, herido y hospitalizado. ¿Se llegó a alguna conclusión? ¿Se consiguió? No se llegó realmente a ninguna conclusión. Lo que sí quedó de manifiesto es que había que cambiar la forma de hacer las fiestas o la forma de plantearlas o tomarse más en serio esas recomendaciones dentro de lo que es el Consejo de Seguridad, pero honestamente la deriva que tomó ese pleno no quedó nada claro. Yo lo que espero es que después de lo que ha sucedido durante estas fiestas en este pueblo, el equipo de gobierno tome nota de una vez y empiece a tomar medidas y a tomarse, no voy a decir que se tome en serio de una vez, sino que se tome más en serio lo que es la seguridad de los ciudadanos en estas fiestas y tome cartas en el asunto. Lo que no puede ser es que el año que viene vuelva a producirse el mismo episodio que ha sucedido en 2019. O episodios similares, porque sinceramente tengo entendido, Marisa, que Collado Mediano en sus fiestas tiene desgraciadamente cierta fama de ver siempre peleas, conflictos, quizá no tan graves como en esta ocasión, por supuesto, pero siempre ha sido una fiesta conflictiva, ¿no? Siempre ha habido incidentes. Sí, no sé por qué. Porque en otros pueblos de los alrededores hemos estado en fiestas y aparentemente eso no ocurre, o nosotros no sabemos leer el tema en otros pueblos, pero lo que es cierto es que este pueblo, por el motivo que sea, es como un lugar donde se tiene que haber pelea. O sea, y si ha habido problemas serios en años anteriores. Lo que pasa es que, como siempre, se ha diluido, se ha difuminado, y aquí, como no, entre otras cosas, lo que dicen en fiestas es como lo de los equipos de fútbol, ¿no? En fiestas, lo que ocurre en fiestas se queda en fiestas. Y eso lo ha dicho gente que yo conozco y cercana, y que me ha sorprendido. No, señor, en fiestas hay que hacer una fiesta para todos y no se puede permitir que haya batallas campales, porque esta ha sido más nombrada o más se ha hecho. Ha habido heridos de consideración. Ha habido un herido, cosa que no ha habido. Bueno, y además un policía. Eso es lo que te quiero decir, que ha habido muy grave. Mayor relevancia por ese tema, pero es que esto ocurrió un sábado, pero es que el viernes hubo una pelea también enorme. Y de esas cosas, pues bueno, pues eso se queda ahí, que no, ¿para qué vamos a tocarlo? No, señor, yo quiero ir a unas fiestas y tengo el derecho a ir a unas fiestas, pero a unas fiestas donde todo sea un poquito más fluido. Sí, pasárselo bien. Pasarlo bien, o sea, que no solamente hay adultos ni jóvenes, hay niños, hay personas mayores, que todos tienen el mismo derecho a disfrutar de las fiestas
¿No es así? Exacto. Sí. Y lógicamente, pues ese tipo de incidentes no dan lugar en un momento que tiene que ser de diversión, de hermandad, de compañerismo y de pasárselo bien, en definitiva, sin mayor conflicto. Exactamente. Entonces, ¿no creéis que se vayan a tomar estas medidas en el futuro? ¿No sacó ninguna conclusión, no se llegó a ningún acuerdo en el Pleno? Una de las cosas que lleva pidiendo desde hace ya eones la oposición es que la propia oposición pueda estar dentro de la toma de decisiones de estas fiestas. A lo mejor, si dejan entrar a la oposición dentro de esa toma de decisiones y toda la corporación municipal por fin se ponen de acuerdo en cómo tienen que ser unas fiestas en Collado Mediano, más la comisión, la asociación de fiestas, perdón, pues claro, a lo mejor se puede dar otro toque, se puede dar otro punto de vista dentro de lo que viene siendo lo tradicional en las fiestas de Collado Mediano, que pueda solucionar o pueda atenuar ese tema de riesgo a nivel de seguridad. Si el equipo de gobierno pasa durante todo este año y al final volvemos a lo mismo, yo lo único que digo es que por favor que todo lo que se diga en la comisión de seguridad se lleve a rajatabla. Estamos de acuerdo que no todo se puede llevar a rajatabla o no todo se puede cumplir, porque siempre hay algún factor de riesgo que al final explota, puede dar al traste con todo. Pero sí tener un poco más de mimo y un poco más de atención a lo que se está diciendo ahí, para que no vuelva a suceder algo como esto que ha ocurrido en estas fiestas en agosto. Otra de las cuestiones también que ocurrieron en estas fiestas, si no me engaña la memoria, fue el tema de la violencia de género. Sí. Se creó un punto violeta, corregirme si me equivoco, se creó un punto violeta que no tenía prácticamente visibilidad y se repartieron pulseras, un obsequio, que son violetas porque el símbolo, un color, no pertenece a ningún partido, el violeta en concreto. Lo voy a decir claramente, me lo permitís. Sí, sí. El color violeta es del tema de la mujer, ¿no es así, Sí. Marisa? Y no tiene nada que ver con el morado de Podemos. Absolutamente nada. No. Nada, en absoluto. Bien. Es Entonces, otra tradición, como dirían que es también. anterior incluso a la existencia de Podemos. Para que no haya Efectivamente. confusiones y Pero lo tenga de todo el unos mundo muy cuantos claro. años, ¿eh? Incluso un siglo. Un Claro. siglo. Exactamente. A lo que voy. En su lugar se repartieron pulseras con la bandera de España con una frase Sí es. Solo sí es Solo sí. sí es sí. solo sí es sí, que era la frase una frase no la consensuada en toda España. Y en Que el mundo. la frase y en el mundo que es ante la violencia de género, violaciones, etcétera, hacia la mujer es no, No es es no. no. Y aquí decidió la corporación municipal no poner las pulseras violetas y la frase de solo sí es sí, con lo cual que bueno, podemos interpretar que evidentemente sí es sí, es una afirmación, pero que no es, digamos, la frase consensuada, el mensaje con el que se intenta concienciar a la gente y tal. Con respecto, si he de decirlo, con respecto al color, a la pulsera con la bandera española, no tenemos nada en absoluto en contra, puesto que es nuestra Para nada. bandera, pero no era el momento adecuado ni el momento, se podían haber regalado paralelamente ambas pulseras, ¿no os parece? Sí. Sí. Hombre, el tema aquí es que también es que fue, según dijo en el Pleno, cuando se tocó este tema en concreto, del tema del punto violeta, que también la oposición lo llevó y dijo, oye, vamos a ver, si el movimiento feminista y todo lo que se está reivindicando está bajo el color violeta, y el lema, que además es que no es solo que estemos diciendo que es que en Collado Mediano, es que en todos los pueblos de la zona que ha habido un punto violeta, y en todos los lugares de España donde ha habido un punto violeta, pone no en no, porque aquí se pone la bandera de España y solo sí es sí. A lo cual la alcaldesa dijo que eso fue decisión suya, que es iniciativa suya, que por cierto, las carpas eran de la Mancomunidad de la Maliciosa. Sí, porque por lo visto la Mancomunidad de la Maliciosa en este año ha gestionado los puntos violeta en bastantes municipios, lo cual es con lo cual les honra y nos parece muy positivo. Y de aquí nuestro felicitación a la Mancomunidad Maliciosa al respecto de potenciar estos puntos violeta, porque son necesarios. Lamentablemente hoy por hoy todavía son necesarios. Y segundo,
también se dijo en el Pleno que no eran violetas y tenían la bandera española, por lo que tú has dicho antes, porque es que no iban a dar publicidad a un partido político como es Podemos, lo cual te quedas diciendo, y dos mujeres lo dijeron, ¿eh? Sí. Lo cual... Bueno, queremos pensar que es un problema de daltonismo, a lo mejor. Yo quiero pensar eso también. Bromas aparte, evidentemente no es pertinente. No. La existencia de los puntos violeta es fundamental. Desgraciadamente sigue siendo necesaria, no ya solamente en fiestas, pero sí que es el momento más conflictivo, más delicado para este tipo de situaciones de violación o vejación hacia las mujeres. Y se está montando recientemente. Alabamos la labor y agradecemos la labor de la maliciosa, como la comunidad maliciosa, de ser la potenciadora este año en muchos municipios de haber creado esos puntos violeta. Pero claro, lo dejan un poco también porque he visto al albedrío de cada ayuntamiento, en este caso del alcalde o alcaldesa. Efectivamente. Cómo hacerlo, cuando posiblemente debería venir, digamos, ya organizado e impuesto. Eso tiene que haber un protocolo, o sea, claro, para seguir esos protocolos que existen, no hay que inventarlos. Efectivamente. Pero aparte Y de cómo tiene que ser sentido. O sea, no tiene sentido que en todos los pueblos de alrededor, y más teniendo en cuenta que la persona, la alcaldesa, era la que podríamos decir una de las era vicepresidenta de la mancomunidad de la maliciosa. Lo que no puede ser es que en todos los pueblos de la sierra y en todos los pueblos se diga no es no, que haya un protocolo que es que no lo decimos nosotros, lo dice cualquier movimiento feminista, lo dice cualquier ayuntamiento, lo dice cualquiera. Y es un movimiento europeo, y es, mundial, no es un movimiento exclusivamente de aquí, es el de movimiento España. Feminista. Vale, señora, porque usted... vale, pues banderita española, que no es un problema. Sí, que quede muy claro que nosotros consideramos que no que la bandera española en absoluto, morado, hay ningún problema por entregarla, no es el momento. Es lo único que no era lo adecuado. Insisto, podíamos haber regalado las dos pulseras, una con la bandera española y otra con la violeta, que es el protocolo que se sigue con respecto a y se hubiera quedado fenomenal. este asunto. Ya, pero es una forma de distraer y de desviar la atención también sobre el tema. Yo ya no hablo de feminismos porque, sino del tema de las mujeres, o sea, sobre todo tema de mujeres y de la dignidad de las mujeres. Y lo que no se puede tampoco es decir, no, es que hemos creado, no habéis creado nada, de mujeres y de colectivos de mujeres que han estado, pues hasta este año en muchos sitios sin ningún tipo de posibilidad ni siquiera de poner una carpa, porque se estaba vetando en ciertas zonas, en otras se estaba potenciando, pero en ciertas zonas pues ha ocurrido esto, y evidentemente yo no voy a entrar en el tema de la bandera, sí o no, o sea, hay ciertas líneas rojas, hay ciertos símbolos que no pueden ser trastabilleados por una ocurrencia, por un pensamiento propio, que recordar que la bandera española es de todos. Exacto. Es nuestra bandera y a lo mejor habría que empezar a modular o graduar determinadamente cómo se hace ese uso de la bandera. Exacto. A la que hay que respetar, y no basta con colgarla en el balcón. Esto es una opinión personal. Hace falta también reponerla, porque tener en los balcones banderas españolas desgastadas, hechas jirones y decoloradas por el sol, pues a mí, la verdad, me parece, si tú quieres revocar el símbolo de tu país, que es tu bandera, cambia la bandera. La falta de respeto, a fin de cuentas. Me viene a la cabeza, con esto que estamos hablando con respecto al feminismo, lo ocurrido hace poco en unas declaraciones de una representante de Vox, en el cual, hablando de feminismo, creo que viene un poquito a colación en la línea que estamos desgraciadamente viendo, en la que recomendaba que por qué había que dar feminismo en las clases, en los colegios, cuando lo que había que dar son clases de costura. No, de hecho fue todavía más atrevida esta mujer, y lo que dijo fue directamente que el feminismo es un cáncer para la sociedad. Claro. O sea, interesante viniendo de una mujer. Interesante viniendo de una mujer, efectivamente. Claro, yo personalmente, a mí que una persona
que además tiene la responsabilidad de ser diputada de la Asamblea de Madrid, se atreva a decir este tipo de cosas en el año 2019, pues la verdad es que me preocupa bastante. Y más teniendo en cuenta que es que parece que quiere hacer otra vez la sección femenina con lo del tema de la costura. Si volvemos a las canastillas. Volvemos otra vez ahí, ¿no? Mira, creo que la mujer ha demostrado más que de sobra que está a la par o superior a los hombres. Volver otra vez atrás y volver otra vez a encerrar a la mujer en la cocina y en la casa, por mucho que haya mucha gente que quiera hacerlo en determinada formación política, creo que lo llevan de culo. Sí, yo solo me atrevería, por no extendernos demasiado, a decir que recomendar a esta persona que se aplique el cuento, que deje su escaño y que se vaya a su casa a coser. Claro, ojales. Porque está tirando piedras contra su propio tejado. Efectivamente. No está respetando ni su propia labor, que posiblemente podrá ser muy interesante e importante si la ejerce, que no creo que es la manera adecuada de ejercerla como está haciéndolo, y que lo deje, y que respete el puesto que los votos que le han dado allí los respete y los tenga en cuenta. Hombre, hay temas también súper graves de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid. O sea, el tema de las provocaciones que están haciendo los Provida o como los queramos llamar ante las clínicas pro aborto. El aborto es un... Yo estoy de acuerdo con esta señora, ¿cómo se llama? Con Ayuso, en que el aborto es un fracaso de la sociedad. Las estadísticas en las que se basan es que no son reales tampoco, o sea, porque está disminuyendo felizmente por un lado el número de abortos. ¿Y qué queremos? ¿Otra vez volver a la situación de que esté penado? Incluso, de la clandestinidad. De la clandestinidad, de volver otra vez a que haya mujeres que mueran. Porque es que había mujeres que morían. Partimos de la base que evidentemente nadie, ninguna mujer se queda embarazada para luego abortar. Evidentemente que no. Cuando alguna mujer toma esa seria decisión es por un hijo no deseado, causa de una violación o cualquier otra circunstancia, por un lado, o porque hay algún problema también, que no sean problemas médicos, y bueno, cada cual tiene sus decisiones, pero esa libertad de poder hacerlo, y evidentemente, como bien apuntas, Marisa, el volumen ha bajado, ha disminuido bastante porque ya hay más educación, hay más formación, y las personas hoy en día hemos evolucionado y avanzado en nuestra sociedad para que esto no, evidentemente, deje de ser un hecho habitual. Pero no obstante, hay que respetarlo y no hay que prohibirlo. No, nunca. Porque volvemos yo creo que simplemente también, a lo mejor me vais a mirar raro, ¿no? Pero aquí lo que yo veo es un problema de clase. O sea, lo que yo no... Para mí es la ley del embudo. Para mí lo ancho, para ti lo estrecho. No, hija, no. Eso no es así. Hombre, fue un problema de clase, me hace recordar que cuando estaba terminantemente prohibido el aborto en España, las clínicas de Londres asistían a bastantes mujeres españolas, jóvenes españolas, que iban a abortar a Londres. Que se podían que permitir. Evidentemente, como has dicho tú bien, con el tema de clase, aquel que tenía dinero para irse a Londres a poder practicar el aborto, con todo su derecho, no juzgamos el hecho de por qué decidía esa mujer hacerlo, ni mucho menos, pues iban a Londres, pero claro, solo podían aquellos que tuviesen dinero. Efectivamente. Con lo cual era una cuestión de clases. Y también, como nuestra sociedad es un poco hipócrita, ¿no? Y sobre todo en estos temas, había unos casos que eran abortos y los otros eran apendicitis. Entonces esas apendicitis eran en chavalas también, que no creo que lo estuvieran pasando muy bien, pero eran de cierto nivel y de cierta clase. Hablo de la época franquista y posfranquista, o sea, los tiempos de la transición. O sea, en los hospitales se llamaban apendicitis,
pero no todas las mujeres podían acceder a esa apendicitis, a esa operación de apendicitis. Ya, ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entendido. O sea, bueno, no nos desviemos mucho más del tema, que es muy interesante, considero lo que estamos tratando, pero estábamos con el tema con el ayuntamiento y sus plenos. Segundo pleno, Diego. Pues, era el ordinario ya no era el extraordinario, era el plano ordinario. Que fue como 15, 20 días después o mucho. No, fue el día de octubre. El día de octubre, me refiero de un pleno al otro, que fueron pocos días entre un pleno y otro. Uno fue el día 1, creo que fue, y el otro fue el día 10 de octubre. La situación, y más teniendo en cuenta que los temas que se trataban en ese pleno eran bastante importantes, por ejemplo, la situación de la cuenta general, la aprobación de la cuenta general, que vuelve a ser otra vez del estilo que ya hablábamos en anteriores ocasiones aquí en este programa, o sea, bastante escandaloso y preocupante, por qué no decirlo, aunque no les guste que diga eso, pero bastante preocupante sobre el tema de cómo se está tratando esta administración el dinero de todos dentro del ayuntamiento. Y toda la oposición, la verdad es que lo dejó bastante claro que qué estaba pasando en este ayuntamiento respecto a eso. Y luego después uno de los temas también muy importantes que salieron fue el tema de la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música, que ahora mismo tiene como jefe al concejal de Cultura de Vox y que ha despedido entre comillas, a la antigua directora o la antigua encargada de la escuela municipal. Y cómo está también no solo el tema de ese cese, ese despido de esa persona, sino también todo lo que viene arrastrando de atrás. Porque si dijéramos, es que ese es un tema puntual de que a esta persona se le ha cesado o se le ha despedido de estas funciones. No, es que estamos hablando de que en la campaña electoral, antes de que empezara la campaña electoral de las municipales del año 2019, se reunieron todos los trabajadores con las diferentes formaciones políticas que nos presentábamos en las elecciones por los problemas laborales que hay internos. Y además es que ya hay sentencias y ya ha habido juicios de esas personas, de esos trabajadores que han estado ahí trabajando y que van en contra del ayuntamiento. Por lo tanto, no solo es que una persona en concreto ya no esté en la cabeza de una escuela municipal, de un órgano municipal público, sino que estamos hablando que es que también hay problemas laborales que vienen de atrás y que de momento esperemos que el equipo de gobierno solucione estos problemas. Vamos a hacer un poco de retrospectiva con respecto a la escuela de música. Hablamos de escuela municipal de música. ¿Hay más escuelas de música en Collado Mediano? Sí, hay una que es privada, ¿no? Es privada, sí. Que es la Caja de Música. La Caja de Música. Según tengo entendido, ambas escuelas funcionaban bastante bien. Sí. O sea que hay volumen, porque no solo de este municipio venían de otros municipios, según tengo entendido, a ambas escuelas. ¿Qué porcentaje tenía la Escuela Municipal de Música de alumnos? Aproximadamente, no sé la cifra exacta, pero que la escuela de música ahora mismo tenga 250, 260 alumnos y que la la Caja de Música pueda tener alrededor de los 500. Por lo tanto, aquí hay una cosa que también se dijo en el pleno. O sea, no estamos hablando de una competencia, ni mucho menos. No estamos hablando de competencia. Y creo que esto demuestra que la necesidad de ambas escuelas, lógicamente, es coherente en el municipio. Y además es que las dos, la escuela, la pública... Y positivo. En positivo. O sea, la Escuela Municipal de Música tiene una trayectoria, antes de que estuviera también en el edificio en el que están ahora, de 25 años. Sí. Y durante esos 25 años tiene un reconocimiento fuera del municipio de Collado Mediano muy importante. No solo de esta persona en concreto, que antes era directora, sino de los profesionales que estaban ahí impartiendo clase. El nivel educativo musical que se daba en la Escuela Municipal de Música era altísimo y sigue siendo alto
puesto que muchos de los profesionales siguen estando ahí. Por otra parte, tenemos la Caja de Música, en la cual hay otra serie de profesionales de una gran altura también. ¿Son incompatibles en el territorio de Collado Mediano? Honestamente no. De hecho, tener esa oferta, esa calidad para que la gente, los ciudadanos de Collado Mediano y fuera de Collado Mediano puedan ir, creo que es un lujo. O sea que el Collado Mediano está siendo un referente en escuela de música en toda la comarca, en toda la Sierra Noroeste. Es que era... Con lo cual es importante mantenerlo, ¿no es así, Marisa? Sí, porque además es que hay que recordarlo de los 25 años. Tú fuiste además alumno durante un tiempo de la escuela de música. Sí. En aquel momento también había otra escuela de música, digamos, privada, sí, que era la escuela Los Arturitos. Exactamente. No había ningún tipo de problema. Lo que no se puede decir en un pleno ni en ningún sitio es que la Escuela Municipal de Música le hace la competencia a la Caja de Música. Y eso se ha dicho en un pleno. Y eso es muy serio. Que una entidad, no puede haber una entidad pública que le haga la competencia a una entidad privada. Curioso ese planteamiento. Por otra parte, también hay que decir que gracias a la ley Montoro, tener una escuela municipal de música no lo contempla la ley Montoro. Pero vamos a ver, tú tienes una escuela de música que tiene 25 una años, trayectoria de 25 una años. trayectoria. Honestamente, yo tengo que ver esas cifras. Si hay tal déficit, si no hay tal déficit, eso es una cosa que me gustaría ver. Pero honestamente, teniendo una escuela de tanto prestigio y que está, dentro de lo que cabe, llenando las arcas del ayuntamiento para seguir potenciando, en este sentido, el área de cultura, lo que yo no entiendo es que ahora se esté haciendo esta remodelación que está yendo en contra de ese patrimonio cultural que tiene Collado Mediano. Eso es lo que yo no entiendo, este afán. Ahora dicen que el déficit está solucionado, que puede seguir adelante, la escuela de música, vale, pero hay que tener mucho cuidado y más con un referente que tenemos aquí en Collado Mediano, de los pocos que tenemos en Collado Mediano, como es el tema de la escuela de música. Y hay que tener un poco de respeto, no solo por la entidad ya de por sí, sino también por los trabajadores que ya llevan bastante tiempo diciendo que ya está bien. En unas condiciones muy precarias, además. Sí. Bien, instamos entonces aquí al equipo de gobierno que se replantee un poco, porque bueno, esto generó problemas en el Pleno. El Pleno fue conflictivo, según se ha podido ver en la grabación, que ustedes, vuelvo a recordarles, pueden comprobar personalmente. De hecho, hay un comunicado por parte de toda la corporación pidiendo un poco de mesura al público sobre ciertas manifestaciones que se hicieron dentro del Pleno. Yo no estuve en ese Pleno, las cosas como son. Pero sí, pero hemos podido verlo en la grabación del Pleno. Hombre, yo sí estuve al principio del Pleno y me quedé un ratito, pero según vi cómo iban las cosas desarrollándose y que no me estaba gustando ni las formas ni lo que se estaba relatando allí, pues discretamente me levanté y me marché. Y me lo he visto el Pleno entero varias veces y detalladamente, y es que sigo impresionada. O sea, sigo impresionada por esa falta total de empatía. O sea, porque es una falta de empatía. O sea, tú no puedes, además, a mí, sinceramente, me da lo mismo que el concejal sea de Vox o que sea de lo que sea. O sea, hay que se ponga de coordinador. A mí me parece muy bien que se ponga de coordinador, siempre y cuando tú seas pedagogo, siempre y cuando tú seas musicólogo, siempre y cuando reúnas una serie de condiciones para poder llevar esa función. O sea, no es lo mismo ser... Pero una de las preguntas que hizo la oposición, o sea, vamos a ver, ¿usted está preparado? O sea, ya que usted está cogiendo las funciones que tenía antes la persona encargada de llevar adelante la escuela de música, ¿usted está preparado, está facultado para hacer esto? ¿Es pedagogo? ¿Usted tiene estudios musicales, etcétera? Era técnico de sonido, creo recordar. No, ingeniero.
Bueno, dijo que era ingeniero. A mí me da lo mismo, como si es... Bien, sí, la formación, lógicamente, O sea, es uno de los problemas quizás de este país, el tener profesionales realmente llevando... Y ahí saltó cosas. una persona en el público, porque el público, pues había gente ahí que serían allegados o que también estaban preocupados por la situación de la escuela de música, y claro, saltaron. Y uno dijo, vete a tomar por culo. Y ahí, después de 4 o 5 avisos... Perdieron las formas, lógicamente. Ahí se perdieron ya las formas. Se perdieron las formas, obviamente, y desalojó el pleno la alcaldesa. Desalojó el público. Desalojó el público del pleno. La alcaldesa. Luego después, pues, hubo un rifirrafe entre el portavoz del grupo municipal de Vox y el grupo de vecinos por Collado Mediano, en la cual se les acusaba de haber alentado esta conducta por parte de las personas que estaban defendiendo la Escuela Municipal de Música. Estos hechos me hacen recordar un asunto que en otros municipios, cierto es que en el pleno puede asistir público, cierto es que el público no puede intervenir en el desarrollo del pleno, pero en muchos otros municipios se ha desarrollado los ruegos y preguntas por parte del público, de los ciudadanos, que pueden dirigirse, finalizado el pleno, que no constan en acta, pueden dirigirse a la señora alcaldesa o al concejal correspondiente para pedirle, no ya explicaciones, pero sí para hacerle las preguntas correspondientes a su gestión o a algún caso concreto. En este municipio no se está haciendo, no se ha conseguido nunca que haya ese apartado de ruegos y preguntas, y creo que era un punto del día, o se iba a proponer, o estaba pendiente de proponerse, ¿no es así? De hecho, lo llevan intentando. De hecho, nosotros como grupo político en la anterior legislatura ya lo propusimos. Creo que es absolutamente necesario que en este pueblo, como en muchos otros pueblos que hay en toda España, tenga un punto de preguntas del público después del pleno, etcétera. En su momento la anterior alcaldesa de este municipio lo retiró, después de que también era un circo. Efectivamente, una de las concejalas en ese momento lo tildó de circo, que se montaba un circo después de los plenos, puesto que la gente no va por intereses de conjunto o intereses generales, sino que va a lo suyo. Y por tanto se montaba un circo después de los plenos que no interesaba y que no era necesario. Es curioso que interpreten como que los ciudadanos que han votado a esta corporación y vayan a preguntar a sus representantes tengan derecho en un Estado democrático. Es curioso que se considere que es un circo cuando intentan preguntar, tener una pregunta directa o rogar con respecto a un asunto, evidentemente, que les atañe personalmente, dentro de lo que es el ámbito municipal, lógicamente. Porque pues hemos estado hablando de conservación de calles, las farolas cerca de su casa, los accesos, el transporte público, el ambulatorio que está abierto o cerrado no tiene pediatra, etcétera, etcétera. Eso, considerar que esas preguntas o esas cuestiones personales que en el fondo nos atañen a todos, que es un circo, pues resulta interesante y curioso. Sí, me voy a reservar mi opinión, pero sí, efectivamente, curioso es. Bien, se retiró y no se ha vuelto a poner otra vez, ¿no? A lo mejor si hubiese ruegos y preguntas, este último pleno no hubiera habido esa situación, esa tensión, puesto que sabrían que en un momento dado podrían ya ejercer las preguntas al final del pleno. Y además a su representante o al titular. No estamos hablando de persona, de una persona en concreto. Lo que estamos hablando es que esas quejas, esas preguntas, toda la labor de la oposición no va personalizada contra un individuo con nombres y apellidos, sino que esa labor va dirigida hacia el titular político en ese mismo momento que está ostentando una responsabilidad, no a la persona. O sea, con respecto a las funciones que está desempeñando. Exactamente. Bien, me estás dando a entender que en esta nueva corporación municipal existe un planteamiento muy personalista. De hecho, interpretaron que eran ataques personales lo que se estaba haciendo por parte de la oposición, las preguntas que estaba haciendo la oposición.
controlan y fiscalizan tu labor como representante. Efectivamente, y no tiene nada que ver con que seas fulano de tal o mengano. ¿Se consiguió llegar a algún acuerdo en este último pleno? ¿Siguió siendo...? No. Me permito retomar las palabras de la concejala a la que has aludido anteriormente. Entonces esto sí que se convirtió realmente en un circo, puesto que no se consigue nada y todo... Es el talante, por desgracia no es algo exclusivo de Collado Mediano. Estamos viendo como todo alrededor nuestro, todo el clima político que tenemos alrededor nuestro está haciendo una tendencia clara hacia la crispación, lo oscuro, todo de forma muy fea, y perdón porque suena muy cursi, pero muy fea, de lo que en realidad debe ser la política y el servicio al ciudadano. Se está convirtiendo todo en una amalgama, todo bastante espeso, que no lleva a nada y que no ayuda a nadie. Y ni se hace realmente la labor por la que tú has sido elegido. Si esto es la política del siglo XXI, mal vamos. No solo como a nivel municipal, sino también a nivel de país. Se me viene a la cabeza una pregunta que posiblemente muchos de nuestros oyentes están haciéndose ahora mismo, viendo lo que han podido ver, si han visto los plenos, y con los comentarios que estamos realizando aquí, nuestro pequeño análisis personal de cómo ha ocurrido. ¿Le viene grande al equipo de gobierno estar ahí como equipo de gobierno? ¿Le viene grande a la nueva alcaldesa el puesto? Vamos a ver, no voy a decir ni sí ni no. Lo que sí voy a decir es que necesita. Vamos a ver cómo transcurren estos 4 años, pero desde luego, estos casi 200 días que lleva ya de alcaldesa, lo que está sucediendo no habían pasado en 12 años en Collado Mediano. A lo mejor es un momento de reflexión. No estoy haciendo una crítica. Simplemente estoy dando un punto de vista de que a lo mejor el equipo de gobierno debería de plantearse un poco cuál está siendo la trayectoria, por qué están surgiendo tantos frentes para un equipo de gobierno tan joven, y además sobre el papel, con personas que tienen 8 años de experiencia dentro de un equipo de gobierno municipal. ¿Por qué están surgiendo tantos frentes? ¿Y por qué todo se está convirtiendo en una amalgama oscura cada pleno, cuando en realidad los temas que se están tratando son de A, B y C en el pleno? Deberían de reflexionar y deberían de dialogar más. Es una opinión. No es una crítica, es una opinión. Bueno, veremos en los próximos plenos cómo se va desarrollando. Veremos si sigue siendo bueno tener un pleno cada 2 meses, o el próximo pleno se acumularán temas importantes, o habrá que convocar nuevamente un pleno extraordinario. En fin, vamos a tratar otro tema también cercano y candente, si os parece. Tenemos unas elecciones muy recientes en las que aún estamos coleando si tendremos gobierno o no tenemos gobierno. Nuevamente se llega a un acuerdo. No es un tema municipal directamente, pero sí nos atañe a todos, lógicamente, y atañe a todos los municipios. ¿Cómo veis? ¿Cómo habéis visto estas elecciones? La participación ha sido alta, más de lo esperado, posiblemente, ¿o no? Hombre, no fueron las del 26 de abril, obviamente. También era difícil que se volviera a repetir una participación como las del 26 de abril, y más teniendo en cuenta que 2 partidos políticos no se pusieran de acuerdo, cuando prácticamente lo tenían todo de cara. Y claro, lo que ha dado como resultado estas elecciones es que, ya sea por un error de interpretación de los diferentes partidos políticos que estaban en las negociaciones, y ahí doy más responsabilidad al que tenía y es primera fuerza política, el Partido Socialista. Ha leído mal las elecciones, ha leído mal las encuestas, y lo que ha propiciado es que tengamos a un partido de ultraderecha como es Vox, con una fuerza
dentro del Parlamento muy fuerte, con 52 diputados, con capacidad de imponer vetos, con la posibilidad de tener un representante dentro de la mesa del Congreso, con la posibilidad de llevar cualquier tipo de reforma dentro de lo que sería el Tribunal Constitucional, y por tanto se produciría un bloqueo dentro de la necesidad que tiene el pueblo español de una serie de reformas a nivel social y a nivel de igualdad también, que propicia que estemos en un escenario, desde mi punto de vista y a priori, peor del que teníamos después del 26 de abril. Por lo tanto, tenemos ahora, y parece ser que por fin se han puesto de acuerdo tanto los equipos de Pedro Sánchez como los de Pablo Iglesias, hay posibilidad de que haya un gobierno de tinte progresista dentro de nuestro país. ¿Qué ha cambiado para que en 6 meses no hayan podido llegar a un acuerdo y en 48 horas después de estas últimas elecciones sí han llegado a un acuerdo? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que si esto se hubiera seguido manteniendo en el tiempo, si tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos no hubieran avanzado en sus posiciones o retrocedido en sus posiciones dentro del juego político, y si hubiera llegado a unas terceras elecciones, obviamente el votante de izquierdas iba a estar ya doblemente engañado. Y como sabemos todos, el votante de izquierda sí, es una persona que castiga a aquellos dirigentes o aquellas figuras políticas que no han atendido el mandato de las urnas. Y eso es de ABC de política y de política en nuestro país, del sistema político español. Claro, si tú tienes por un lado un Partido Popular que debido al hundimiento de Ciudadanos ha recuperado bastante terreno de esos 60 y pico diputados que consiguieron el 26 de abril y ahora tienen 89 diputados, por lo tanto vuelven a tener un peso específico dentro de lo que es el Parlamento español, y por otro lado tienes una ultraderecha que también se ha servido tanto de esos puntos que han bajado de participación como también del hundimiento de Ciudadanos, y los tienes de 24 a 52 diputados, pues claro, cualquier persona, cualquier analista o cualquier persona de la calle que tenga un par de luces dentro de la cabeza, pues empieza a ver que es necesario llegar a un acuerdo. O sea, esta vez hemos visto las orejas al lobo. Sí. Es lo que estás diciendo. Efectivamente. Creo que al final, tanto las personas que están dentro del Partido Socialista como ya de por sí ya lo llevaba diciendo bastante tiempo Unidas Podemos, bastante tiempo Unidas Podemos, se han sentado y han dicho: no vamos a cometer los antiguos errores que llevan cometiendo desde el año 2015, porque no es una cosa nueva de la anterior legislatura a raíz del 26 de abril, sino que desde el año 2015, cuando estuvieron a punto de conseguir un gobierno y luego después se rompió ese principio de acuerdo y pactó Pedro Sánchez con Ciudadanos. Creo que al fin el sentido común y ver las orejas al lobo han hecho que estas dos personas, estos dos líderes políticos y sus respectivos equipos saquen adelante un equipo de gobierno que ya es necesario. Claro, aquí obviamente con 155 diputados no se hace un gobierno. Aquí es necesario mucho diálogo. Y aquí es necesario entablar conversaciones con algunos partidos políticos que, ya sea en el mismo ala de izquierdas que podría estar el centro izquierda del Partido Socialista como la izquierda de Podemos, sí entablar una serie de conversaciones para o ampliar más ese gobierno o B, tener los suficientes apoyos para conseguir y consolidar un gobierno que dure 4 años, porque es lo que necesita este país. Un gobierno estable. Me estoy refiriendo a partidos políticos dentro de la ala izquierda, como puede ser Más País. Vale, han conseguido 3. Pero es un partido político que dentro de lo que cabe sí podría ayudar tanto para sostener con esos 3 diputaditos ese gobierno, como en el hipotético caso que parece ser que Pedro Sánchez lo está diciendo, de ampliar el gobierno y meter a alguna persona de esos 3 diputados dentro o de el entorno de ese partido político que tenga cierto peso político y cierto carisma
dentro de ese equipo de gobierno. Eso estaría, desde mi punto de vista, bastante bien. Porque ya no estamos solo con dos puntos de vista, sino que hay más puntos de vista. Obviamente, si ya nos metemos en el tema de los nacionalismos, que también se han visto muy reforzados a raíz de estas elecciones, hay que entender, a mí me parece bien ese punto, que desde un punto de vista constitucional y respetando los marcos de la Constitución, entablar una serie de mecanismos para solucionar el tema catalán, vale, me parece que es un punto de mucho consenso a que han llegado las dos formaciones, pero hay que tener en cuenta mucho que si Ciudadanos, en este caso, a pesar del hundimiento, se sigue manteniendo en ese bloque de derechas, junto con Partido Popular y Vox, se va a necesitar de una serie de diálogo y una serie de tender puentes que están muy quemados con esa formación política para conseguir al menos una extensión y conseguir que llegue a buen puerto un gobierno. Obviamente luego hay otra serie de partidos políticos con menos representación, podríamos decir, puesto que Esquerra Republicana ha conseguido 13, el PNV parece ser que no va a haber ningún problema, y además es clásico que este partido político favorezca la gobernabilidad dentro del país, ya sea un partido de derechas o ya sea un partido de izquierdas o centroizquierda. El PNV siempre ha jugado con proporcionar la gobernabilidad del país. Luego no sé en qué situación estará o en qué posición tienen ahora Nueva Canarias o Coalición Canaria. Parece ser que sí hay predisposición de Teruel Existe, o un partido político nuevo que ha aparecido. Es un punto curioso, porque estamos hablando del auge del partido de extrema derecha, que en otros países de Europa no se les está poniendo líneas rojas para evitar que ese tipo de partidos con ciertas ideologías que están prohibidas en otros países y en el nuestro, curiosamente, no están tan prohibidas, están más bien algo permitidas. Pero lo curioso de todo esto resulta que, de una manera no importante posiblemente, pero sí significativo, surge un partido con un representante, Teruel Existe. La España abandonada aparece de repente en el marco político, reivindicando con todos sus derechos, valga la redundancia, cosa que hasta ahora no era habitual, no era corriente. O sea, esa España abandonada que muchos partidos políticos durante la campaña se han llenado la boca hablando de ellos, de la España abandonada, pero que realmente ha sido la propia España abandonada, con Teruel Existe, y con otras muchas formaciones que no han tenido la misma suerte, pero que sí se han presentado a las elecciones. Burgos Existe, Valladolid Existe, etcétera, otras tal, han dado ya un paso adelante, con lo cual planteamientos de bipartidismo son impensables hoy en día en España. Y más teniendo en cuenta el escenario político que tenemos, creo que ya no vamos a tener bipartidismo. Y la necesidad de los habitantes, de los españoles, vivan en la comunidad que vivan en el pueblo o ciudad que vivan, de ser escuchados realmente y atendidos por los representantes y por las instituciones que nos gobiernan. ¿Es así? ¿Cómo valoraríamos esta situación? Porque esto es simbólico, ahora mismo puede ser simbólico, importante, muy importante, pero simbólico nada más. Pero esto va a ir más allá, no va a quedarse solamente en la anécdota, ¿no? Hombre, pienso que no, y creo que es muy importante que un partido como Teruel Existe entre dentro de un hemiciclo nacional. Me parece bastante importante. Y más teniendo en cuenta que la despoblación que está habiendo, el cierre de posibles nichos económicos, motores económicos en todas esas zonas, y que además históricamente han sido olvidadas, vamos a dejarlo claro. Creo que un partido político, además de ese talante que tiene Teruel Existe, que es progresista, que no es reaccionario, sino que es progresista y de carácter transversal. Se han definido ellos como transversales. Que aparezca dentro de lo que es el escenario político y que pueda ayudar a que otras zonas del país que también están muy deprimidas puedan tener un poco de voz y que no puedan ser absorbidas por un partido más
Globalista. Populista. O populista. Populista. Correcto, populista. Populista en este sentido me parece muy positivo. Me parece bastante positivo. Y creo que ya es hora que lugares como Soria, Teruel, Palencia, Burgos empiecen a tener cierta tensión que se les ha negado o que en algún momento solo eran importantes dentro de lo que era el reparto de la representación dentro de los parlamentos, debido a el sistema electoral que tenemos en este país. O sea que durante 4 añitos no sabemos nada de esta gente, ni invertimos en infraestructuras para poder conectar estas diferentes zonas de nuestro país con el resto del país. Pongamos como ejemplo el tren en Extremadura. El tren de Extremadura, por ejemplo. Pero cuando ya llegan las elecciones, ya sean a nivel autonómico, ya sean a nivel generales, ya nos volvemos locos, somos los más turolenses, los más cacereños, somos los más burgaleses que hay en el mundo, y encima enviamos a los políticos para que se hagan la foto. Solo nos acordamos de esta España deprimida cuando hay que conseguir votos. Recordamos a nuestros oyentes que según nuestro sistema electoral, conseguir un escaño en una gran población como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, gran ciudad o no comunidad, cuesta muchos votos. Sí. Por el contrario, en esta, según nuestra ley electoral, buscando esa proporcionalidad de representación, conseguir un escaño cuesta menos de la mitad. Uh-huh. Por eso es lo que los partidos acuerdan en ese momento de esta España vaciada. Efectivamente. En ese momento todo es importante. Vamos, hasta le pondrían teleférico para poder conectar con Madrid, si hiciera falta. Se lo ofrecerían porque luego no lo ponen. No, obviamente. Claro. Después del día D, adiós muy buenas. Pero fijaros que en el fondo yo, igual es una lectura errónea, pero todas estas, Teruel, Soria, Burgos, etcétera, toda la España despoblada y envejecida también, está dentro de su propia comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que su propia comunidad no está mirando por sus propios ciudadanos cuando tienen que surgir movimientos o plataformas o partidos como Teruel existe. O sea, Teruel lleva diciendo que existe y nadie le ha hecho caso. O sea, el ir a Teruel es una aventura. Lo mismo que ir en tren, lo que has dicho, a Extremadura. O sea, ¿qué está haciendo la propia comunidad extremeña también para que sus ciudadanos estén como a mediados del siglo XX? Son poblaciones, poco más o menos, que por sus propias comunidades autónomas están siendo zonas abandonadas. Están siendo abandonadas y olvidadas, salvo cada 4 años en periodo electoral. Exactamente. Durante 2 semanas son los Reyes. Pero por eso digo que es importante que aparezcan formaciones políticas que digan, no, perdón, 15 días no son suficientes, lo que necesitamos son infraestructuras, lo que necesitamos son inversiones y lo que necesitamos es trabajo. Y lo que necesitamos es que no se vaya a tomar por saco todo el trabajo que nuestros antepasados han estado trabajando en esa tierra. Bien, visto esto, ¿cómo veis? ¿Vamos a tener por fin entonces gobierno? ¿Se va a alcanzar esa posibilidad? ¿Puedo coger la bola de cristal o no? Está todo muy en el aire, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que sí, que al final va a haber un gobierno. Lo que pasa es el nivel de negociación que pueda tener las dos formaciones políticas que tienen ese preacuerdo. Si el nivel de negociación es bueno, podremos ver un gobierno progresista dentro de nuestro país. Si empiezan a caer en presiones que puede haber a la interna, dentro de los dos partidos, que ya hay presiones a la interna, en el Partido Socialista, los varones, que ya están diciendo que qué está pasando y por qué ha salido adelante un preacuerdo, con Unidas Podemos, y por otra parte ciertas corrientes de Unidas Podemos que ya están diciendo que con el PSOE ni de coña. Si se salvan esos escollos en la interna, si se consigue un nivel de negociación óptimo, o sea, ya no es cuestión de política, estamos hablando de alta política,
por parte de los dos representantes, los dos cabezas y sus respectivos equipos respecto a las diferentes formaciones que hay representadas en el Parlamento, obviamente sí tendremos un equipo de gobierno. ¿Creo que puede salir adelante? Yo pienso que sí. Desde luego, un paso más cerca está. Marisa, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo complicado. Puede que salga. Y las presiones dentro del PSOE, yo no sé en Podemos las presiones que puede haber, que seguro que las hay. De hecho, ya ha dimitido, no se sabe por qué, el responsable o el coordinador general o secretario general de Podemos en Valencia. Yo veo que va a ser si se llega al acuerdo, hay que contar con la judicatura, hay que contar, el Tribunal Constitucional va a ser una de las vías donde se va a desviar todo y se va a querer bloquear todo. Entonces, si no tenemos al lado a la justicia, no vamos a poder conseguir nada, porque se van a bloquear todo tipo de leyes, todo tipo que se quieran retomar o que se quieran... Eso si conseguimos que se lleve a cabo, un gobierno. Me pongo en lo mejor. Esa es la parte ya de conseguir me pongo en desarrollar ese gobierno y que gobierne durante los próximos 4 años. Evidentemente, lo que hemos hablado en algunas ocasiones con amigos y tal, o sea, en otros países europeos, el que haya coaliciones no hay ningún problema, al revés, o sea, incluso puede ser enriquecedor. ¿Qué pasa aquí? Pues que parece que funcionamos de otra manera, o que vamos mucho más lentos todavía de lo que pensábamos. Tenemos que aprender mucho todavía. Efectivamente, de otros cultura países. Política y social, no ya de los políticos, sino de la población, a entender que no todo el mundo, porque evidentemente lo tenemos, que me apunta tomaremos nota para hacer un programa en el futuro al nacimiento de estos, llamémosles micronacionalismos, como no existe, estos pequeños partidos, el multipartidismo dentro del país, que no es tan malo, que no ocurre nada porque exista, así como el auge de los populismos. Creo que puede ser interesante que un día tratemos este tema, y cuando hablo de populismos no hablo solamente del populismo habitual en la izquierda. No. Populismo también lo hay en la derecha. De hecho, se ha demostrado en estas últimas elecciones cómo ese populismo ha hecho que determinado partido surja y tenga la representación que tiene. Bien, pues dicho todo esto, ¿queréis apuntar alguna cosita más o...? Yo creo que... Vamos a esperar acontecimientos. Efectivamente, vamos a esperar acontecimientos, vamos a ver qué va sucediendo en las negociaciones y vamos a ver qué pasa también en nuestro pueblo. Muy bien, queridos oyentes, collaínos, collaínas y resto de amigos y vecinos de la Sierra Noroeste de Madrid. Os comunicamos que tenemos abierta una página web de RCM, Radio Hemos Collado Mediano, que nuestra página de Facebook existe y que, recuérdanos, Diego, todos los página web radiamoscollado.wordpress.com, Facebook, buscar Radiamos Collado Mediano dentro del buscador y nos encontraréis allí. En Twitter, @radiamoscollado, y en Telegram tenemos un canal de Telegram que es t.me/rcm-mmcmed. No obstante, recordaremos a través de, sobre todo por el canal de Telegram, que puede ser interesante, aquellos que tengan ese vía social para comunicarse, lo recordaremos a través de la página web y a través de la página de Facebook para que podáis uniros a ese canal libremente y estar informados de toda nuestra actividad, que no es poca, no solamente nos limitamos aquí a la radio. También recordaros, queridos oyentes, que podéis todas vuestras inquietudes, críticas, consejos, recomendaciones o temas que os gustaría que tratásemos, podéis comunicarnos a través de mensajes en la página de Facebook o en la página web, y estaremos encantados de poder satisfaceros. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo programa.